empezar por ahí. Bueno, primeramente saludar a los que están viendo el video, ya que a los demás sí los había saludado. Y bueno, para la clase de hoy vamos a ver un poquito de movimiento circular, que es adelantando lo de la clase de la próxima semana, porque la próxima semana si hay un temita que se las trae un poco, que es el de movimiento, ¿cómo es que se llama? Movimiento relativo, que ese tema se las trae un poquito, entonces sí es importante para que tomar un poco más de la clase de la próxima semana para trabajarlo. Ok, entonces hoy vamos a ver un poco la parte de movimiento circular. Aquí, vamos a ver. Va a ir aquí y se los voy a explicar en la página principal un poco todos los conceptos que vamos a ir viendo y después nada más le hago un repaso general por la presentación. Ok. Entonces, como vamos a hablar de movimiento circular, lo que nos vamos a imaginar es una partícula, ¿verdad? Cualquier cosa que esté dando vueltas en círculo. ¿Ok? Entonces, acá el círculo va a tener diferentes partes. Una de ellas, que es bastante importante, va a ser el radio del círculo y otra va a ser el ángulo. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a medir un ángulo, lo vamos a hacer a partir del eje X positivo. Esto más que todo es como para estandarizar las mediciones. Entonces, este ángulo que tenemos acá, le vamos a llamar zeta. ¿Ok? Ese ángulo zeta corresponde a la posición angular que tiene la partícula. La posición donde está la partícula a partir del ángulo. ¿Ok? Y acá tenemos algo bastante interesante, que es que a nosotros, en términos generales, no nos va a interesar tanto, ¿verdad? Si la partícula se está moviendo, les digo, no tanto, porque el movimiento circular lo vamos a analizar desde un punto de vista de los ángulos. ¿Cuánto se está moviendo una partícula a partir del ángulo? ¿Ok? Entonces, por eso, digamos, si la partícula está en el círculo negro o en el círculo azul, moviéndose, para nosotros va a ser exactamente lo mismo. La diferencia que vamos a tener es cuando ya trabajemos con la parte lineal. ¿Okay? Porque aquí, por ejemplo, yo voy a decir que este es un ángulo zeta 1 y este es un ángulo zeta 2. Entonces, ¿qué es lo que es un poco la idea acá? Ok. Si las partículas inicialmente estaban en el ángulo 1 y se trasladan al ángulo 2, nosotros, al hacer un análisis de ángulos, el cambio en el ángulo, vean que va a ser el mismo para ambas partículas. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, si hacemos un análisis puramente de ángulos, nosotros vemos que es exactamente lo mismo el movimiento de ambas partículas.
aunque esta de arriba ha recorrido más que lo que ha recorrido esta de abajo. Pero el desplazamiento del ángulo es el mismo en ambos casos. ¿Ok? Y eso es lo que nos interesa en el movimiento circular. Cómo se mueven los ángulos. Entonces, el desplazamiento angular lo vamos a definir como el cambio de ángulo que está teniendo una partícula. Ahora, ¿qué será la velocidad angular? Quitar el video para no consumir tantos datos. ¿Qué será la velocidad angular? ¿Ok? Esto lo vamos a relacionar. Entonces, no como la velocidad convencional, ¿verdad? O la velocidad lineal, que era el cambio de posición con respecto al tiempo. Sino la velocidad angular, la vamos a decir que es el cambio del ángulo con respecto al tiempo. Porque aquí lo que estamos analizando son los ángulos. ¿Qué les parece? Compañeros, compañeras. Para ello, entonces, para denotar la velocidad angular, en lugar de usar V y no confundirla, lo que vamos a decir es que la velocidad angular es la letra omega, esta letra que ustedes conocen, pero en minúscula. La letra omega en minúscula parece a, ¿cómo es que se llama? Una W, pero un poco más circular. ¿Estamos? Sí, no, más o menos. Ok. Y ahora, ¿qué será la aceleración angular? Para la aceleración angular, nosotros la vamos a denotar con la letra alfa. Y va a ser entonces el cambio en la velocidad angular con respecto al tiempo. Esta aceleración lo que nos va a indicar es que si la partícula se mueve más rápido o más lento, ¿verdad? Si se mueve más rápido a partir de los ángulos, entonces la aceleración es positiva y si se mueve más lento, la aceleración es negativa. O eso va a depender un poco, ¿verdad? De hacia dónde se mueve el objeto, si se mueve hacia un lado, si se mueve hacia el otro. Si se mueve en contra de las manecillas del reloj, es positivo. Si se mueve a favor, es negativo. La velocidad angular. Entonces, igualmente los signos de la aceleración angular van a depender un poco de eso. Pero eso lo vamos a desarrollar más adelante. ¿Ok? Ahora, aquí hemos hablado principalmente del cambio de los ángulos. Entonces, ¿qué es un ángulo? Bueno, el ángulo va a ser esta apertura que tenga entre dos líneas. Y el ángulo va a ir de 0 a 360 grados. Que esa sería una de las unidades que tenemos para medir los ángulos. ¿Ok? ¿Qué otras unidades podemos
medir los ángulos. Bueno, va de 0 a 360 dando la primera vuelta. Si ya hablamos de 720 grados, estaríamos hablando que la partícula ha dado 2 vueltas. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces podemos tener cualquier cantidad de vueltas o el ángulo lo vamos midiendo con respecto a la cantidad de vueltas que esté dando las partículas. Ahora, esto es sumamente importante, digamos, para motores o para diferentes cosas que trabajemos, ya que el movimiento circular permite que los objetos se muevan bastante, ¿verdad? Sobre una misma trayectoria. ¿Me van siguiendo? Sí, Compañero. profe. Sí. Ok. Ahora vamos a hablar de lo siguiente. ¿Cómo se llama este pedacito o esta distancia que está recorriendo la partícula acá o esta otra? ¿Cómo se llama esa parte del círculo? Si se acuerdan de conceptos. ¿Se acuerdan de No, los? Ajá, Kevin. o sea, no sé, estoy como enredado, pero la circunferencia no es. La circunferencia, estamos hablando de todo el círculo completo. No, entonces, si no, ahí sí le quedó mal. ¿Ok? Esa se llama un arco o una longitud de arco. Lo que mide este arco. De aquí a aquí. ¿Sí? Cuerda era la distancia que hay de aquí a aquí en línea recta. O sea, el desplazamiento real de la partícula. Entonces, esta sería la distancia que recorre la partícula. ¿Y cuál de las dos recorre más distancia? ¿La azul o la negra? La azul. La azul va a recorrer más distancia. Entonces, si nosotros queremos encontrar la distancia que recorre, eso lo vamos a representar con la letra S. Esa sería la cuerda o la distancia que estaría recorriendo la partícula, ¿verdad? Ya que estamos hablando de movimiento de una partícula circular. Entonces, para poder medir eso, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a medir, bueno, ¿cómo se mide la circunferencia completa? Que ahí nos habló Kevin. ¿Cómo se mide la circunferencia completa? Si da una vuelta completa, ¿cuál sería esa longitud de arco? Circunferencia sería 2pi por el radio. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Sí, profe. Sí, Sí. dos por radio. Ok, entonces, ¿qué pasa si miden la mitad? Si tenemos una semicircunferencia. ¿Cuánto sería la semicircunferencia? La mitad del círculo, ¿cuánto mediría? Entonces, Pi por radio. ok. Y un cuarto de la semicircunferencia.
pi medios por el radio. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, Y así sucesivamente. Entonces, para poder encontrar la longitud del arco, es bastante sencillo de encontrar. Es multiplicar el ángulo, pero medido en radianes, y lo multiplicamos por el radio. Así que cuando nosotros trabajamos en movimiento circular, el ángulo se va a medir en radianes. La velocidad angular van a ser entonces los radianes por segundo, y la aceleración angular va a ser radianes por segundo al cuadrado. Estas van a ser las unidades que vamos a estar utilizando. Ojo, no tienen que poner la calculadora en radianes para calcular cosas. Solamente si el ángulo le estamos metiendo un seno, coseno, tangente, ¿verdad? Una función trigonométrica. Y si en el ángulo le estamos metiendo una cuestión, ¿cómo es que se llama? Una función trigonométrica a eso, ¿verdad? Y el ángulo está medido en radianes. Ahí es donde sí tenemos que cambiar la calculadora. Si no, ¿verdad? Para el movimiento circular lo vamos a medir en radianes por segundo. Y ahora que vamos a eso, dato curioso. ¿Qué son exactamente los grados o los radianes o esas cosas? ¿De dónde salen? ¿O qué es un poco la parte importante de esto? Por ejemplo, nosotros lo que hacemos básicamente es dividir el círculo. Lo vamos a dividir como si fuera una pizza en diferentes pedacitos. ¿Ok? Ahí no recuerdo si eran los árabes, los babilonios, los griegos, quienes fueron los que empezaron a desarrollar eso. Pero, por ejemplo, para los grados, lo que hacemos es dividir el círculo en 360 partes. ¿Ok? En gradianes dividimos el círculo, si no me equivoco, en 400 partes. Y en radianes, lo que nos interesa básicamente es esta parte, cómo medir longitudes. Entonces, por eso en radianes lo dividimos en 2 pi partes. ¿Ok? Eso es un poco lo que estaríamos haciendo acá. Esto de 360 grados tiene su importancia, ¿verdad? Y por eso se usa actualmente, porque el número 360 es un número bastante especial o bastante bonito de trabajar, ya que ustedes lo pueden dividir entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 8, entre 9, entre 10, entre 12, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces vean que tiene muchos divisores y es un número pequeñito. Sí. De ahí un poco la importancia de por qué se utiliza. Karen, ¿me voy a decir algo? ¿O
que no estoy viendo los micrófonos. Ok. Entonces, esa es la importancia de este. Este más que todo es por ser un número cerrado. Y el 2pi principalmente se utiliza es por, ¿verdad? Por su relación con el movimiento lineal. Entonces, como les dije, si yo quiero encontrar, sería la distancia para pasar de un movimiento circular a un movimiento lineal. Si yo quiero encontrar la distancia que ha recorrido la partícula, simplemente multiplico el ángulo por el radio. Ahora, si yo quiero encontrar la velocidad angular, perdón, la velocidad tangencial, que corresponde a la rapidez que lleva el cuerpo en este momento, la norma de esa velocidad es la rapidez, sería la distancia que recorre, o sea, sería el ángulo final menos el ángulo inicial multiplicado por el radio, que lo puedo sacar a factor común, dividido entre el tiempo. ¿Cierto? Para la velocidad. ¿Qué, profe? Perdón, es que no escuché esa parte. Para la velocidad tangencial o rapidez tangencial. Sí. Sí, profe. Ok, entonces, vean que esto yo la puedo encontrar de esa manera. Y si ustedes ven esta parte de acá, vean que se parece mucho a esta fórmula. Entonces yo puedo decir que la rapidez tangencial es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Igual, si yo quiero encontrar la aceleración tangencial, va a ser igual. Entonces, ¿qué creen ustedes que sea la aceleración tangencial? Según lo que hemos visto. Compañeros, compañeras. La aceleración tangencial sería entonces la aceleración angular multiplicada por el radio. ¿Ok? Entonces, si yo quiero pasar de un movimiento angular a un movimiento lineal, simplemente multiplico las cosas por el radio. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Si se quiere pasar de un movimiento circular a uno lineal. Correcto. Lo que hacemos es multiplicar las expresiones por el radio. Y otra cosa importante que podamos ver acá. Esto, bueno. Otra de las cosas es que vean estas ecuaciones. Estas ecuaciones no se les hace conocidas. Aunque son prácticamente iguales a las que nosotros habíamos visto. Que la distancia o el desplazamiento que nosotros tenemos va a ser igual al de la posición 2 menos la posición 1. ¿Ok? Que la velocidad es igual
al cambio de posición con respecto al tiempo. Y la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, si la aceleración angular es constante, yo puedo encontrar el ángulo donde se encuentra la partícula en cualquier momento a partir de el ángulo inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. La velocidad angular va a ser igual a la velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo. Y así sucesivamente. En otras palabras, vean que las ecuaciones que nos quedan son las mismas tres ecuaciones que usábamos siempre. ¿Les parece? Sí, pero sí, son como mismos al final. Exacto. Entonces, de ahí que se utiliza mucho el trabajar con medidas angulares y no, ¿verdad? Y no medidas lineales. Es más fácil en ese sentido para trabajar este tipo de cosas. Ahora bien, vamos a lo siguiente. Cuando yo tengo una partícula que se está moviendo, vean que aquí voy a tener una velocidad tangencial. Esta es una velocidad en el sentido estricto de la palabra. Y la partícula, la dirección de esa velocidad siempre es tangente al círculo en el que estamos. O sea, si la partícula va por aquí, la partícula iría en esta dirección. Si está aquí, la velocidad de la partícula sería esta. Si está por acá, la velocidad de la partícula sería esta. Y así sucesivamente. Entonces, al ser una velocidad, vean ustedes que la aceleración tangencial va a ser la responsable de que la partícula se mueva más lento o más rápido. ¿Ok? Si la aceleración tangencial va en la misma dirección de la velocidad, entonces la partícula se va a mover cada vez más rápido. Si la aceleración tangencial va en contra de la velocidad, la partícula se va a mover cada vez más lento. Ok, entonces eso es lo que va a hacer esta aceleración tangencial. Y recuerden que está relacionada con la aceleración angular, donde la aceleración tangencial es igual a alfa por el radio. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ahora bien, ¿qué está pasando con la dirección de esa velocidad tangencial en todos los puntos? La flecha apunta hacia la misma dirección. No, está en el constante cambio, la dirección. Entonces, si la rapidez, perdón, bueno, aunque la rapidez sea la misma, vean que la velocidad está cambiando. Porque cambia su dirección. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Cierto, profe. Entonces, como les dije, esta es para que vaya más o menos rápido.
Pero como cambia la dirección, entonces para ver lo de las direcciones, para que sea responsable de cambiar las direcciones, tendríamos que tener una aceleración, porque la velocidad está cambiando, ¿verdad? Aunque sea su dirección, está cambiando. Entonces, la responsable de que su dirección cambie y se pueda mantener dando vueltas, significa que vamos a tener una aceleración siempre. Esa aceleración se llama aceleración centrípeta o aceleración radial. ¿Ok? Cualquiera de los dos nombres se pueden utilizar. Yo por lo general, digamos, personalmente me gusta más usar aceleración centrípeta. En el caso de la coordinación o de la cátedra, por lo general he visto que usan más aceleración radial. Sí. Pero cualquiera de las dos se puede utilizar. Y esa aceleración no voy a demostrar de dónde sale. Ahí ustedes pueden ver en el libro, ahí viene una explicación bastante bonita de dónde sale esa aceleración. Y nos dice que es la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. ¿Ok? Entonces, esa aceleración centrípeta o aceleración radial, nosotros la vamos a ver como la velocidad al cuadrado entre el radio. Y es esa que me permite estar cambiando de dirección constantemente y poder moverme de forma circular. ¿Quedó claro esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces acá nada más hacer un recorrido. Bueno, el ángulo, el radio, longitud de arco. Ah, ok. Ya me acordé los términos que me faltan. El término de periodo y el término de, ¿cómo es que se llama? Frecuencia. Posición angular, el ángulo de desplazamiento, velocidad angular, que era lo que estábamos viendo. Más adelante sí vamos a ver un poquito esas direcciones de la velocidad angular, porque es un vector. La aceleración angular también, que es un vector. Vamos a usar un poco la regla de la mano derecha. Ok, revolución es otro de los conceptos que tienen que tener ahí presentes. Revolución o ciclo le vamos a llamar cuando el objeto se está moviendo en forma circular. Vamos a decir que un ciclo o una revolución es una vuelta completa del objeto. ¿Ok? Cada vez que el objeto complete una vuelta, estamos hablando de una revolución. Por eso muchos de los equipos que se utilizan, digamos, puede ser una licuadora, un taladro, el mismo carro, usted ve que viene en revoluciones por minuto. Entonces, ¿cuántas vueltas por minuto estaría dando ese motor? Sí. Y también tenemos entonces el concepto de periodo. El periodo vamos a llamar que es el tiempo que tarda la partícula en dar la vuelta completa. ¿Ok? Compañeros, compañeras. Entonces, vamos a ver la velocidad de la partícula si se mueve
a una rapidez constante. La rapidez es distancia entre tiempo, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Cierto, profe. Cierto, profe. Entonces, en una vuelta completa, ¿cuánta distancia he recorrido? Dos pi por R. Ok. Y el tiempo se le llama periodo. Entonces, de aquí, nosotros podemos ver que esto que está acá, esta es la velocidad angular. Por eso podemos decir que la velocidad angular es 2pi entre el periodo o el periodo es 2pi entre la velocidad angular. De ahí sacamos el valor de ese periodo. Y la frecuencia, entonces vamos a decir que es la cantidad de vueltas que puede dar una partícula en un tiempo determinado. O sea, si es la cantidad de vueltas que da por unidad de tiempo, ¿qué vamos a decir? Una vuelta, ¿en cuánto tiempo lo da? Una vuelta tarda un periodo en darlo. Entonces, por eso, la frecuencia es el inverso del periodo. ¿Me siguen? Con esos dos conceptos. Profe, ¿podrías explicar esa frecuencia nuevamente, la fórmula más que todo? Ok, la frecuencia es la cantidad de revoluciones o de ciclos que puede dar una partícula por unidad de tiempo. Entonces, olvidémonos de esto. Cantidad de vueltas que puede dar por tiempo. ¿Eso qué significa? Si yo lo pongo en unidades, en una vuelta, ¿cuánto tarda en dar esa vuelta? Una vuelta tarda un periodo, ¿cierto? Sí, profe. Ajá, entonces por eso la frecuencia es el inverso del periodo. Por eso cuando hablamos de revoluciones por minuto, estamos hablando de una frecuencia. Entonces sería, digamos, uno, dividiendo el tiempo. Correcto, el tiempo que tarda en dar una vuelta Una completa. vuelta. Ok, profe. Eso es la frecuencia. Entonces, en el caso de ahí, como el periodo es 2pi entre omega, por eso se dice que la frecuencia es omega entre 2pi. Que de ahí viene la fórmula que les escribí anteriormente. Ok. La frecuencia, entonces va a tener unidades de 1 entre segundo o segundo a la menos 1. O eso se conoce con el nombre de Hertz. Hertz, estamos hablando de segundos a la menos 1. ¿Qué serían las unidades que vamos a estar utilizando?
¿Está claro? Profe. Sí, aquí entonces ya les estoy hablando de velocidad tangencial, aceleración total, etcétera, etcétera. Este ejercicio lo vamos a hacer más adelante, ya para, o igual lo pueden ir haciendo ustedes, como para entender un poco de esos conceptos y verlos ya aplicados. Por ejemplo, en el caso de una bicicleta, que es el ejemplo. Digamos, este ejercicio yo me lo había inventado hace unos años, como para ver el movimiento de una máquina bastante simple. Y ver cómo se transfiere, entonces, la cantidad, el trabajo que estamos realizando al dar una vuelta con respecto a la cantidad que podemos movernos. Y ahí, más adelante les voy a explicar un poco cómo funciona bien, por lo menos este aparato bastante simple, ¿verdad? Por lo menos en el movimiento lineal. Que eso lo podemos llevar, o ese conocimiento se puede llevar a cualquier motor. Ok. Entonces, ¿quedó claro eso? ¿Alguna duda, pregunta? Y en realidad, el concepto que más me interesa de todo eso que hablamos es el concepto de aceleración centrípeta. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe. Excelente. Entonces, ya ahora que vimos esas cosas, ya podemos hacer ejercicios como este. Ahí les digo o les adelanto que, por ejemplo, con los otros grupos, con el grupo, ¿cómo es? Con el grupo 4, yo les hice este otro ejercicio, ¿sabe? Para buscarlo. No. Con el grupo 4 yo les hice este ejercicio de calcular el tiempo que tarda una avioneta en dar una vuelta completa al dar un cierto ángulo. Con la gente del grupo 9, el ejercicio que les hice fue este de acá. Este de acá. Partícula que se encuentra dando vueltas, amarrada por 2 cables. ¿Ok? Con ustedes quería hacer un ejercicio un poquillo diferente. Digamos, poner un disco a dar vueltas alrededor en una mesa sin fricción. ¿Ok? Y que está siendo jalada por una masa. Entonces, son las 8:33. ¿Les parece que vamos a un receso? Y después empezamos a hacer estos ejercicios. ¿Les suena? Sí, profe, está bien. Y después hacemos algún otro ejercicio de fuerzas. Así que vamos acá. Bueno, entonces continuamos por acá. Les acabo de lanzar la consulta a ver si leyeron el material de cátedra.
Ok. A ver cómo van con esto. Ujú. Ok, uno sí, uno no. Y dos leyeron aproximadamente la mitad. Perfecto. Entonces, vamos acá. Bueno, vamos a empezar entonces a resolver este problema. Acá nos dicen que tenemos una masa M mayúscula que se encuentra girando en una mesa sin fricción. Un disco plano de masa M mayúscula gira en un círculo sobre la mesa de hockey sin fricción y es mantenido en esa órbita por una cuerda ligera que está conectada a una masa colgante, M minúscula, a través del agujero central, como se muestra en la figura 548. Entonces, demostrar que la rapidez del disco está dada por esa expresión. Este va a ser un problema donde lo vamos a resolver totalmente algebraico. Ok, no tenemos datos, simplemente tenemos los valores que nos indican. Ahora bien, ¿qué es lo primero después de tener algún dibujo? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Compañeros, compañeras, Un diagrama, profe. vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, correcto. Entonces voy a poner acá punto que me va a indicar la masa M mayúscula. Para la masa M mayúscula, ¿cuáles fuerzas tengo ahí? Tengo el peso. ¿Qué otra fuerza tengo? ¿Qué otra fuerza hay sobre la masa M mayúscula? Vean que tengo una cuerda que se está moviendo. ¿Qué otra fuerza? Está sobre la superficie, entonces tengo la normal. ¿Y qué otra fuerza tengo por ahí? Karimoseni. No, la verdad que no, bueno, no tiene la fuerza de fricción porque dice que está sin fricción. Entonces esa no sería. Correcto, correcto. Entonces vean que ya más fuerzas ya no tengo. Solamente tengo esas tres. Y aparte de eso, como el objeto está dando vueltas, ¿hacia dónde iría la aceleración? Vean que siempre voy a tener una aceleración en la misma dirección o hacia el centro del círculo. Hacia allá tengo una aceleración centrípeta. ¿Está claro? Profe, ¿puede explicar eso de la aceleración? em, Centrípeta. sí, radiales o centrífugas, sí, cualquiera de los dos, ¿verdad? Ajá, Ok. correcto. Entonces,
Siempre que un objeto esté dando vueltas, para mantener ese movimiento circular, lo que vamos a tener es una aceleración que va dirigida hacia el centro, que es la que me cambia la dirección de la velocidad, no su rapidez. Sí, Ah, ok, sí está. Digamos, el disco está dando, digamos, lo están moviendo y le están dando vueltas. correcto. El disco como tal empieza a dar vueltas, ¿ok? Ujú. Y gracias a esas vueltas que está dando, mantiene esta masa suspendida. Entonces esa masa no cae ni sube, Ah, ok, pero está bien. se mantiene ahí. Sí. Y después de eso colocamos nuestro sistema de coordenadas. Ya escogemos, una vez que tengamos todas las fuerzas, escogemos cuál sistema de coordenadas vamos a utilizar. Ahora, para la masa M minúscula, ¿cómo sería? ¿Cuáles fuerzas tenemos en esa masa M minúscula? Aquí está la masa. ¿Y cuáles fuerzas tengo? Importante. Pero tenemos, Atención. ok, tenemos la tensión, el peso, La normal. la normal, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia dónde iría la normal? Ahí me faltó la G en la de arriba. Digo que la normal siempre para afuera de la superficie. Ajá, entonces, ¿a dónde estaría la normal de esa masa? Para abajo también, ¿no? Para abajo. Jocelyn, ¿está de acuerdo con el compañero? Tiffany, Profe, ¿qué era lo que estabas diciendo? Es que no comprendí bien. que Kevin Que nos está la normal diciendo que, va que para abajo. tenemos una normal para abajo. Mm, ¿Está de acuerdo? Yo diría que es para arriba, ¿no? Es para arriba, la normal de la masa M minúscula. Ujú, diría yo, no sé. Cari, ¿qué le diría usted? Mm, quería a la derecha, ¿no? Que va a la derecha. Entonces, Jocelyn,
Ahí decide la última palabra, decide. Nada más con que no diga que va a la izquierda. Eso es lo que yo iba a decir. Ahora va a decir que va para la izquierda. Sí. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pero ahí la superficie, pero sería la mesa o sería el suelo. Sería el Ok. suelo. ¿En cuál superficie está esta masa? Ah, no, no, ya está en el aire, entonces no habría. Entonces, Sí, ya. Tiffany, Cari. No, Y yo digo entonces que no habría, porque si está en el aire, o sea, no está en contacto con ninguna superficie. entonces usted dice que no hay. Tiffany o Cari. Sí, es verdad, tal vez pues no hay, porque es verdad lo que está diciendo el compañero. Entonces, en realidad no hay. Vea que no hay ninguna superficie en el cual esté montada esa masa. Esa masa está suspendida en el aire. Entonces no hay normal. ¿Hay alguna otra fuerza? ¿Hay algún cuerpo alrededor de esa masa M que esté aplicando alguna fuerza? Cuando ustedes estén así y no sepan si hay más fuerzas o no, acuérdense en que las fuerzas siempre se aplican de un cuerpo a otro cuerpo. ¿Ok? Entonces, en el caso de la tensión, la tenemos porque la cuerda está jalando a la masa hacia arriba. El peso está jalando, digamos, es una fuerza, ¿verdad? A distancia que está jalando la tierra hacia abajo de esa masa. Siempre es de un cuerpo a otro cuerpo. ¿Hay algún otro cuerpo interactuando con esa masa M? No, Entonces, solo quedarían esas dos fuerzas. Tendría esas dos fuerzas. solo quedarían esas dos fuerzas. ¿Y tenemos alguna aceleración? No, ¿Por qué? Porque vean que esta masa está ahí quieta. Está ahí quieta. Ok, entonces no tenemos más fuerza ni nada por el estilo. Así que estos serían los diagramas de cuerpo libre de cada uno de ellos. Como les dije, el sistema de coordenadas. Ahora vamos a ver. Para la masa M mayúscula, tenemos que la suma de fuerzas en Y es igual a 0 porque no tengo aceleración. Entonces tengo las fuerzas normal, el peso. Y esa sería una de las ecuaciones. ¿Qué pasa con la suma de fuerzas en X? ¿Cuánto me daría eso? Sería la masa por la aceleración centrípeta.
Y la aceleración centrípeta va hacia la derecha. Entonces, esto me va a quedar positivo. Ahora bien, ¿cuáles fuerzas tengo en X? En la masa M. ¿Cuáles flechas escribí? Atención. Ajá. ¿Y hay alguna otra fuerza? No. Entonces, tensión es igual a masa por aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta, yo les dije a ustedes que lo podemos ver como velocidad al cuadrado dividido entre el radio. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Cierto, profe. Y en esta otra ecuación, ¿qué pasa con la suma de fuerzas en X? Esto es 0, pero no tengo ninguna fuerza en X. Así que esa ecuación no me interesa. ¿Y la suma de fuerzas en Y? También es 0 porque no tengo aceleración. Entonces, ¿cuáles fuerzas tengo en Y? Tensión positiva y el peso negativo. Y eso es igual a 0. Aquí es importante que eso no lo estaba haciendo, que podamos distinguir ¿verdad? Hacer alguna diferencia entre las dos masas, entre esta y esta. ¿Me siguen? Pero yo tengo una duda, porque es que sin la aceleración vía cero. Ah, Es que sin la aceleración daría cero. En el segundo diagrama, la M minúscula, en la fuerza, la suma de las fuerzas en Y. porque aquí esta masa, vea que permanece ahí guindando. No tiene aceleración hacia arriba ni aceleración hacia abajo. ¿Ok? Ok, sí, está ahí como nada más, como sosteniendo, Sí, digamos. está ahí quieto, sosteniendo. Profe, verás que yo tengo una duda también ¿Cuál? Tiffany. sobre valor de T en la M mayúscula, ¿Qué? porque sería M, no, B sobre 2 dividido entre R. ¿Por qué sube cuadrado entre R? Ajá. ¿Cómo habíamos definido la aceleración centrípeta? Velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. Ujú. Entonces, Es que, profe, digamos, no sé si fue que yo lo copié mal o qué será. No sé, sinceramente. Creo que sí. Había puesto BT y el 2. PT, Así, digamos, tal cual está en B, pero puse una T entre la B y el 2. No, profe, digamos, en la que acaba de hacer usted. en Ujú, esta. esa. Ajá. Velocidad tangencial al cuadrado. Ajá, sí, yo lo puse. Sí. Esa es la velocidad tangencial. Ok.
¿Y velocidad tangencial qué es? Tiffany. La rapidez con la que se va moviendo esta masa en cualquier punto. Esa es la velocidad tangencial. Tiffany. Ok, sí, profe, sí. Es que sí me había confundido con esa, con la tangencial y con este, la radial. ¿Cuál radial? ¿En aceleración radial Ah, o con la. Ya, Ajá. ya. Sí, es que me había confundido. Sí, pero como es solo esa velocidad la que hay, entonces es la velocidad que lleva la masa. Por eso Ah, no le estoy agregando nada más. bueno, pues está Por bien. eso lo puse como velocidad al cuadrado. Ah, Pero sabemos que esa velocidad es la velocidad tangencial. Sí, sí, profe, muy claro, ya ahora sí. ok. Entonces vean que de esta ecuación, este mg lo podemos pasar al otro lado a sumar. ¿Y qué habíamos dicho si estamos hablando de la misma cuerda? ¿Qué pasa con la tensión en esa cuerda? Las tensiones son las mismas. Entonces, como la tensión es masa por velocidad al cuadrado entre radio y la tensión es masa por gravedad, entonces masa por gravedad es igual a masa por la rapidez al cuadrado o velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Sí, compañeros, compañeras. Sí, profe. Y si despejamos esta R, ¿a qué pasa al otro lado? A multiplicar y la masa del disco pasa a dividir. Y el cuadrado pasa a raíz. Entonces de ahí obtenemos que la velocidad está por esa expresión. Que vean que es justamente lo que nos están pidiendo demostrar. ¿Cómo lo ven en los ejercicios? Pero una pregunta, ahí la M, esa M es de la mayúscula o la minúscula. ¿La cual de todas? Esa que acaba de hacer ahorita, la de la raíz, para de sacar la velocidad. La de La de, arriba. la de arriba, vean que yo la estoy tomando de esta ecuación, de la tensión. Entonces estoy hablando de la masa colgante. Y la otra la estoy agarrando de esta ecuación, que es lo que estoy igualando. Ya, estoy igualando las dos tensiones. Ah, ¿Qué? ya entendí, profe. Gracias. Y ahora sí, entonces por eso tengo dos masas en la ecuación o en la velocidad. Tengo la masa que cae y la masa que está del disco. Sí,
¿Alguna otra pregunta? Ok. Hagamos otro ejercicio de... ¿Qué quieren hacer? ¿Ejercicios de qué tipo? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de todos? Hagamos este. Para hacerlo rápido. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Ok. Entonces nos dicen. Empujamos una masa grande. M2 de 5,20 kilogramos. Le colocamos un objeto pequeño a un lado. De 2,30 kilogramos. El coeficiente de fricción estática entre M1 y M2 es de 0,65. Y hay fricción despreciable entre el bloque mayor y la mesa. O sea, aquí yo tengo fricción. Aquí no hay fricción. ¿Ok? Yo le aplico una fuerza hacia la izquierda. De tal modo que el objeto no se cae. Entonces nos preguntan ahí un montón de cosas. ¿Cuál es la fuerza de contacto entre M1 y M2? ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre M2 cuando se aplica la fuerza que se determinó en el inciso B? ¿Cuál es la fuerza externa mínima que se debe aplicar para que M1 no caiga? ¿Y qué fuerzas actúan sobre M1? Entonces, ¿cómo podemos responder todas esas preguntas? Ya tenemos el dibujo, así que, ¿qué es el paso siguiente? Compañeras, Kevin, El diagrama, profe. diagrama. Entonces, vamos a hacer el diagrama para M1 y vamos a hacer el diagrama para M2. ¿Ok? Entonces, en M1, ¿qué fuerzas están actuando? El peso Excelente. ¿Qué más? fricción ¿Hacia dónde va la fricción? hacia hacia el lado izquierdo. En M1. Ajá, ¿Por qué hacia el lado izquierdo? porque no iría como al contrario del. Vamos a del- ver. Si no tuviera otra fuerza, ¿hacia dónde se mueve M1? ¿Dónde está M1? Vean que M1 va a tener una fricción aquí con M2.
Entonces la fricción de M1, vean que va, es hacia arriba. Perdón, profe, ¿por qué iría hacia arriba? ¿Ah? ¿Por qué iría hacia arriba? ¿Por qué va hacia arriba? Ajá. Hey, ¿qué es lo que hace que M1 no se caiga? Tiffany. El bloque que tiene la par, no. Ajá, pero ¿por qué no se cae? Y sería por la fricción estática de ellos. ¿Correcto? Y si, entonces, si M1 estuviera en el suelo, pero igual hubiera fricción estática, sí sería para la izquierda, ¿o no? También. Tendría dos fricciones. Ahí va a tener una fricción hacia arriba, evitando que el bloque se caiga. Aquí va a tener un peso. ¿Lo ven? ¿O no? Sí, profe. ¿Qué otra fuerza tenemos? Vean que vamos a tener una normal, que sería la fuerza que ejerce el bloque 2 sobre el bloque 1. Solo voy a llamar normal 2. Bueno, normal 1. Porque es la normal que siente el bloque 1. ¿Lo ven o no lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Kevin. Cari. Sí, pero es que lo estaba analizando ahí, pero sí, ya Sí, le profe. agarré el toque a normal. ¿Qué otra fuerza tiene? Yo creo que nada más. Nada más. Y vean que también va a tener una aceleración en este sentido. ¿Ok? Ahora, ¿qué fuerzas hay en el bloque 2? El peso, profe. El peso. Correcto. ¿Qué más? La normal y la fricción. ¿Cuál normal? Hacia arriba. Una normal hacia arriba, correcto. Y la fricción sería. Esto le vamos a llamar normal 2. Fricción hacia dónde va.
Si el bloque se mueve hacia allá, vamos a tener entonces una fricción hacia la izquierda. ¿Cierto? Que va en contra del movimiento. Sí, profe. Pero, ¿qué va a pasar ahí? Nos dice ¿qué nos están diciendo aquí en el ejercicio? Qué fricción despreciable. Entonces, no hay fricción entre el bloque 2 y la mesa. ¿Ok? ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profe. Digamos, profe, ahí nos están diciendo entonces que no hay fricción en el bloque 2. No necesariamente. Porque vamos a tener acá, por tercera ley de Newton, si este tiene una fricción hacia arriba debido al bloque 2, entonces el bloque 2 va a tener una fricción hacia abajo debido al bloque 1. ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Compañeros, compañeras. Sí me quedé un toque perdido en esa parte. Voy a repetir. Ok. Si aquí el bloque 1 siente una fricción hacia arriba, el bloque 2, no voy a ponerlo así en los colores que estoy haciendo. El bloque 2 va a sentir una fricción hacia abajo. Porque el bloque 1 está ejerciendo una fricción hacia arriba. ¿Ya? La tercera ley de Newton nos dice que si usted aplica una fuerza sobre algo, ese algo va a aplicar una fuerza de igual magnitud, pero en dirección contraria hacia usted. Sí. Profe, su micrófono está apagado, por si algo. Perdón. Tenemos, perdón ahí, y me disculpan. Tenemos fricción hacia arriba, peso hacia abajo y tenemos normal hacia la derecha. ¿Verdad? Porque es sobre la superficie. Y aquí tenemos una aceleración. Para el bloque M2, entonces vamos a tener las siguientes fuerzas. Vamos a tener peso hacia abajo, fricción hacia abajo, tenemos hacia arriba la normal, que esta le vamos a llamar normal 2, a esta le llamamos normal 1,
¿Ok? ¿Qué otras fuerzas tenemos? ¿Sí me entendieron de dónde sale esta fricción? ¿O no? Profe, es que yo no lo comprendí como muy bien. No sé si podría volverlo a explicar. Vamos a ver. Tercera ley de Newton. ¿Qué pasa si usted le pega un cabezazo a la pared? La pared le va a pegar a usted. ¿Ok? ¿Qué pasa si el bloque M1 está generando una fricción hacia arriba? ¿Qué va a hacer el bloque 2? ¿O dónde va a sentir el bloque 2 esa fricción? Sería como al contrario, pues, sería para abajo igual. Ok. Vea, hagámoslo así. ¿Tienen alguna moneda o con con el lápiz que tengan a la mano? Hagan lo siguiente. Póngaselo en la mano y arrástrelo hacia arriba. ¿Ok? Entonces vean que ustedes sienten la fricción que va para arriba. Mientras que el lapicero está sintiendo la fricción hacia abajo. O frótese en las dos manos así. ¿Hacia dónde están sintiendo ustedes las cosas? Para los dos lados. Con esta mano, ¿hacia dónde la sienten? Hacia arriba. Esta mano la sienten hacia abajo y esta mano la sienten hacia arriba. La fricción. Porque va en contra del movimiento. Como esta mano se está moviendo hacia abajo, siente la fricción hacia arriba. Y esta mano se está moviendo hacia arriba, siente la fricción hacia abajo. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe, entendido. Y ahora sí, ¿les quedó claro? Ok, aquí tenemos la fuerza F. Igualmente, por tercera ley de Newton, si la masa 1 siente una normal debido a la masa 2 hacia la izquierda, ¿qué va a pasar con la masa 2? Lo siente a la derecha. Lo siente a la derecha. Correcto. Igual, los dos bloques van a tener una aceleración hacia la izquierda. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Profe, Sí. Ok, entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Por cierto, vean bien las ecuaciones, vean bien lo que estamos haciendo, los ejercicios que resolví con el resto de los grupos. Y aquí entonces nada más es cuestión de hacer las ecuaciones. Si me dan un minuto, ponemos las ecuaciones y les dejo a ustedes de tarea para que resuelvan esas ecuaciones. ¿Les parece? profe, ¿está bien? Sí. Ok. Igual, si se tienen que desconectar, se desconectan. Entonces nos queda que en el eje Y nos queda que la fricción menos el peso es igual a 0. Esta es la ecuación
¿qué nos estaría quedando acá? En el eje X nos queda que la normal 1 va hacia la izquierda es igual, ¿verdad? No tengo aceleración en Y, por eso es igual a 0. Y la suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. En este otro nos queda que la normal 2 menos la fricción menos el peso 2, esto es igual a 0. Ok, Kevin. Compañeros, compañeras. Bueno, entonces. Ah, ok. Me disculpan, pero no sé qué está pasando con el internet. Entonces habemos llegado a que fricción menos M1G es igual a 0 y que la normal 1, o sea, ya teníamos la aceleración, es igual a masa 1 por aceleración. Ambos negativos. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Aquí tenemos normal 2. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Ok, tenemos la fricción y hacia abajo tenemos entonces el peso. Hacia la derecha tenemos la fuerza F. Ahí. Y hacia la izquierda tenemos la normal 1. Entonces, hacia allá tenemos la aceleración. Por lo tanto, nos queda aquí normal 2 menos fricción menos el peso. Esto es igual a 0. Eso en el eje Y. Y en el eje X nos queda que fuerza menos normal 1 es igual a menos, perdón, menos fuerza más normal 1. La fuerza va hacia la izquierda, entonces es negativa. Normal 1 hacia la derecha es positiva. Y eso es igual a menos masa 2 por aceleración. ¿Ok? ¿Qué otras ecuaciones tenemos? Bueno, tenemos que de aquí la fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal 1. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, ¿puedes explicar esa que acaba de hacer otra vez? Esta es la ecuación de la fricción máxima estática que puede tener, que esa se define de esa manera, como el coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Ah, ok, ¿Sí? profe. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿cuáles fuerzas actúan sobre M1? Esas 3. ¿Cuál es la fuerza mínima que se debe aplicar para que M1 no caiga? Bueno, de aquí yo puedo encontrar que la fuerza mínima para aplicar acá debe ser igual a la normal 1 más el peso de la masa 2. Esa es la fuerza mínima. Pero la normal 1
es masa 1 por aceleración. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos introducir esta ecuación acá y de ahí despejamos. ¿Ok? Y utilizando esta ecuación, entonces podemos encontrar esa fuerza mínima. ¿Me siguen o no? Voy a hacerlo muy rápido. Entonces de aquí, si despejo la aceleración, me queda que fuerza es igual. Vamos a ver, esta la paso a sumar al otro lado y esta la paso a sumar al otro lado. Entonces fuerza es igual a normal 1 más masa 2 por aceleración. Pero la aceleración, si la despejo de esta ecuación, sería normal 1 entre masa 1. ¿Me siguen? Sí, profe. Y entonces, de esta ecuación de acá, yo puedo despejar la normal 1, que sería fricción entre coeficiente de fricción. Entonces, normal 1, yo la voy a cambiar por fricción entre coeficiente de fricción. ¿Estamos? Y de esta ecuación, yo puedo despejar la fricción, que la fricción va a ser masa 1 por gravedad. Entonces la fricción, yo la puedo cambiar por masa 1 por gravedad. ¿Ok? Entonces, metiendo los datos, esta masa 1 se me va a cancelar con esta. Y metiendo los datos ahí, puedo encontrar cuánto es la fuerza mínima que necesito para poder que los bloques se mantengan ahí quietos. Ya que ese bloque no se caiga, que la masa 1 no se caiga. Y así puedo encontrar también cuánto es la aceleración o puedo encontrar diferentes cosas. Eso es un poco lo que quiero que ustedes terminen de hacer. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Sí. Y ahí también revisen ¿cómo es que se llama? Revisen un poco los videos de los otros grupos para que ustedes tengan ¿cómo es? Para que tengan ahí más ejemplos resueltos. Estamos. Cualquier cosa ahí me están preguntando. Está bien, profe. Profe, eso queda como tarea, usted dice. Sí, para que ustedes lo resuelvan un poco. Aunque no hay que subirla ni nada. No, 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 no. Eso es para que terminen de entender el ejercicio y obtener algunos resultados. Ok, profe, está bien. Ujú. Muchas gracias. Ok. Cualquier cosa, entonces ahí estoy. Ahí me preguntan o lo que sea para ver eso. Sí. Sí, profe, está bien. Ok. Entonces, Bueno, profe. bueno, ahí estamos. Ahí estamos en contacto entonces. Bueno, profe, Hasta luego y mucha Gracias. suerte mañana. Bueno, profe, gracias. Bueno, nos vemos. Con gusto.